Muy buenos días, amados, Dios los bendiga. Qué regalo maravilloso el que tenemos en esta mañana de poder tener este tiempo maravilloso, un privilegio otorgado de parte de Dios para todas nuestras vidas, sentirnos privilegiados de que Dios nos escogiera para que le conociéramos, de que Dios nos haya levantado de la misma muerte en la que nos encontrábamos y haya puesto la única vida, la de Dios, en cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y es un regalo maravilloso en el que necesitamos oír el latir del corazón y que el Señor, cada vez que enseñaba las Escrituras o hablaba a sus discípulos, casi siempre las palabras del Señor terminaban diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y realmente nosotros necesitamos que esos oídos sean otorgados de parte de Dios a cada una de nuestras vidas cada día, porque si no, no podremos oír al Señor. Si no, no podremos entender nada de lo que Dios ha provisto. Nos llega mucha información y mucha información. Esta semana hablaba con alguien que me decía lo siguiente, y eso me llevó a preguntarle al Señor más cosas, porque alguien me dijo: pastor, no quiero volver a su congregación porque en su congregación no confrontan el pecado. Fue lo que me dijo. Y entonces eso me dejó una inquietud en el corazón para ir a preguntarle al Señor: Señor, dame luz y entendimiento de esto, porque hay tantas cosas que nosotros definimos desde nuestro razonamiento, desde nuestros pensamientos. Muchas cosas las definimos desde nuestros gustos y pensamos que solamente Dios está confrontando la realidad del pecado que hay en nuestras vidas solamente cuando Dios dice que los adúlteros, los afeminados, los borrachos, los que fornican, los parricidas, los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Y entonces nosotros estamos esperando solamente como que venga esa confrontación frente a ese tipo de manifestaciones que se dan dentro de la vida de uno. Pero encontramos que Dios permanentemente confronta el pecado en nuestras vidas, cuando permanentemente está confrontando en qué naturaleza estamos viviendo. Porque tantas veces nos puede ocurrir lo que ocurrió a los fariseos y a los escribas de la época, que el Señor envía un mensajero. Viene Juan el Bautista, está a las afueras de la ciudad, allá en el río Jordán, y está haciendo un llamado de parte de Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Pero aparecen los escribas y los fariseos allí alrededor a observar y a pensar que el llamado a salir de una vida de pecado es el llamado solamente para las prostitutas, para los ladrones, para los que están en adulterio, para los que están en un cúmulo de cosas que son más visibles. Pero de pronto Juan el Bautista, viendo allá a los fariseos, a los escribas, les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y allí estaban hombres y mujeres que tenían su confianza puesta tal vez en los comportamientos que ejercían de manera externa, que tal vez los hacían ver bien ante los ojos de los demás, pero que no hacía que eso significara que su corazón estaba bien delante de Dios. Celosos de los rituales, celosos de las tradiciones, celoso de las formas cúlticas,
con un cúmulo de información, porque un escriba y un fariseo era alguien que no era desconocedor de lo que estaba escrito, eran personas que normalmente tenían mucho conocimiento. El Señor allá en Mateo 23 dice que los fariseos y los escribas en la cátedra de Moisés se sientan, o sea, persona que tenía mucho conocimiento bíblico, pero Él les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque la raíz o el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y Dios nos deja ver que tantas veces la moralidad y tantos estándares nuestros que levantamos nos hacen considerar que ese es el estilo de vida que Dios estaba buscando, cuando Dios está buscando solo una cosa dentro de nosotros, y es que nuestras vidas manifiesten la vida de Cristo. Y eso es algo que nosotros no producimos, eso es algo que solamente Dios puede manifestar en nuestras vidas. Pero para eso Dios tiene que llevar al final esta vida natural que tantas veces se escuda en muchísimas cosas. Y aún vemos como Dios viene confrontando nuestros corazones de una manera tremenda, porque tal vez nos sentamos y nos sentimos cómodos porque no estamos haciendo un cúmulo de maldades, porque nos sentamos y decimos: yo ya no robo, porque yo ya no digo groserías, porque tal vez se cambió formas, pero tal vez en el fondo seguimos buscando las mismas cosas. El Señor dijo que muchas de las oraciones no eran respondidas porque no se buscaba la voluntad de Dios, sino el gusto propio. En Isaías 58, la gente le reclama: ¿por qué ayunamos? ¿Por qué tratamos nuestros cuerpos duros? Y no escuchaste. Y el Señor les dice: porque ustedes piden lo que a ustedes les complace. O sea, había un corazón inclinado solamente a lo que ellos deseaban. Y muchas veces las cosas que deseaban en nombre de Dios no era para que la voluntad de Dios se cumpliera, era para que se cumpliera los propios deseos de su corazón y los propios deseos de su vida. De manera que nosotros necesitamos meditar en todas estas realidades de Dios. Si no tenemos tiempo para meditar a los pies del Señor, oramos hace un momento: y serán todos enseñados por Dios. Cuando Dios empieza a ser el que nos enseña, nuestro mundo cambia, porque mientras tanto nos llenamos de un mundo de argumentos y de razonamientos, y terminamos siendo un pueblo dividido, donde cada uno dice: yo sí creo esto, yo no creo esto, a mí me parece esto, a mí no me parece aquello, y terminamos cada uno caminando según los propios gustos de nuestro corazón, y nos vamos en un mundo vacío y nos vamos en un mundo tenebroso. Romanos capítulo número 1, 21 nos lleva a entender que nosotros necesitamos mucho una reflexión a los pies del Señor, pasar tiempo preguntándole al Señor: Señor, todo esto que nos enseñan, todo esto que se dice, Señor, necesito que seas tú el que te reveles a mi corazón y te reveles a mi vida, porque hay una cantidad de cosas que pueden sonar bonitas, pero solamente Dios las puede instalar en el corazón, y solamente Dios las puede instalar dentro de la vida, y solamente Dios nos puede guiar para saber dónde está puesto nuestro corazón. Por eso es necesario, dice la Escritura, que después de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. No son las aflicciones las que dan entrada al reino de Dios, sino que las aflicciones desnudan dónde está nuestro corazón, para que la única esperanza que nosotros tengamos en verdad sea Cristo dentro de nuestras vidas. La esperanza no puede estar puesta en ninguna de las cosas que nosotros hacemos, solo puede estar puesta en toda la obra que Cristo hace, en el consumado es, que sus labios pronunciaron en aquella cruz del Calvario, y esa obra que está siendo realizada día a día en cada uno de nuestros corazones. Dice
Romanos 1:21. Si nos quedamos solo en esta parte, nos extraviaremos aún más, porque dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Y a veces todo esto nos lleva a pensar que el llamado al arrepentimiento que el Señor hace es un llamado permanente a nuestras vidas, porque no puede ser la religión nuestro refugio, no puede ser la religión nuestro escondedero, no puede refugiarnos. Es más, tal vez puede endurecer nuestro corazón y nuestra vida. Y en esta semana que hablaba con algunos hermanos, les decía: y ahora que si tu vida no está firme conociendo al Señor, va a ser fácil ser movidos de lo que estamos creyendo, o va a ser fácil movidos en nuestro caminar con el Señor, porque escucha uno a muchas personas alegrarse de lo superficial, sin ver qué hay en el fondo y a dónde se están dirigiendo nuestros corazones. Porque ciertamente la Iglesia Católica ha sacado muchos anuncios en los últimos días, ¿cierto? Y muchos anuncios que pueden llevar a muchos a pensarse: ay, entonces yo me puedo volver ese otro tipo. No, es que ni la Iglesia Católica salva, ni la evangélica tampoco. Solo hay un Salvador. ¿Se llama qué? Se llama Cristo. Pero cuando nosotros estamos buscando la comodidad de nuestros gustos, muchas cosas nos atraen porque tienen ciertas verdades, sí, pero es que no es anunciar o enunciar la verdad, es conocer al Creador. Y entonces decía el Papa anunciando que María no es corredentora, y está diciendo una verdad profunda, pero el asunto es en qué espíritu se dice esa verdad y hacia dónde va dirigiendo todas estas cosas. Que no son ninguno de los santos los que hacen milagros, sino que el que hace los milagros es Dios. Pero cuántas cosas van cautivando el corazón, no para correr tras Dios, sino para correr tras un modelo, para correr tras una forma. Y Dios nos está librando de todo esto. Por eso está sacudiendo y confrontando nuestro corazón con aquello a lo que le gusta nuestra naturaleza, porque nos podemos perder en el mundo de los razonamientos. Y es importante que entendamos: la razón jamás podrá conocer a Dios. Y a veces se nos hace difícil entender tantas cosas de Dios porque nosotros queremos procesarlas en esta mente limitada y desde un lenguaje que es completamente opuesto al lenguaje de Dios. Vimos la semana anterior, al finalizar en Hebreos, que cuando empezamos el libro o la carta a los Hebreos en el capítulo número 11, encontramos que cuando llega allí al 11:1, donde dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? El Señor, de una manera particular, durante los 10 capítulos anteriores de Hebreos, viene de una manera especial dirigiéndonos realmente a cuál es la fuente de nuestro corazón y de nuestra vida. Habla del sacerdocio, habla de los pactos, habla de los sacrificios, habla del cordero, habla de todo. Pero ninguna cosa está centrada en ninguna de ellas, sino en lo que ellas señalan y cómo Jesucristo es el cumplimiento de toda esa realidad. Y cómo todo eso señala la supremacía de Cristo en todas las cosas, porque no hay nada que pueda hacer el hombre que pueda responder a las demandas de Dios. Solamente Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, y solamente Cristo lo hizo como el hombre perfecto que estuvo sobre la faz de la tierra. Y cuando vamos atravesando todo esto, encontramos que todo lo que Dios ha prometido se cumple única y exclusivamente en Cristo, que Dios no ha hecho promesas individuales. Nosotros somos los que hemos, en nuestros razonamientos, ¿sí?, tomamos porciones de la Escritura y las individualizamos.
pero todo lo que Dios ha prometido es Cristo. Y todo lo que Dios ha prometido se cumple única y exclusivamente en Cristo. Fuera de Cristo es imposible. Veíamos en Apocalipsis 3:14, si lo volvemos a leer, Apocalipsis 3:14, donde la palabra de Dios nos deja ver de manera muy clara que el amén no está en los sacrificios, no está en los sacerdocios, no está en los ministerios, no está en los pactos. El amén está sobre la vida del Hijo. Y dice Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Quién es el amén? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. De manera que el amén de Dios es una persona, ¿sí? Y si me acompaña, porfa, allá nuevamente a 2 de Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 20, para recordar, si el amén de Dios es una persona, la cual es su Hijo Jesucristo, ¿en quién se cumple todo lo que Dios ha prometido? Solamente en Cristo. Nuestras vidas son las que han salido a decir que Dios me ha prometido una cosa y otra y otra y otra, y después anunciamos y hay cosas que funcionan, y entonces todos seguimos un camino trazado por el hombre que parece bueno, pero su final es camino ¿de qué? De muerte, porque todo camino del hombre lo conduce a hacer tesoros terrenales, es a buscar cosas de aquí, de la tierra, y no lo celestial. El hombre, cuando pecó, quedó destituido de la gloria de Dios y quedó con su corazón anclado en lo terrenal, en lo que perece. Ahora vino la vida de Cristo a desarraigarnos de allá y a que tengamos solo un apego. Dice Colosenses: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Son en Él, sí. ¿Dónde se cumple todo lo que Dios ha prometido? En Jesús. Y para que eso que Dios ha prometido se cumpla en tu vida y en mi vida, lo que tiene que ser realidad en nosotros es la vida de Jesús, es la vida de Cristo, por medio de nosotros, para la gloria ¿de quién? De Dios. Ahí lo tenemos en la Nueva Traducción del Viviente, me lo pone para que lo leamos. 2 de Corintios 1:20, en esa Nueva Traducción dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron ¿dónde? En Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Dónde se cumplió ese contundente sí? ¿Dónde se cumplió ese resonante sí? En la cruz del Calvario, en el consumado es, en el tetelestai, donde Dios de una manera especial nos dejó ver la realidad de todo lo que Él había ¿qué? Prometido, la realidad del sacerdocio, la realidad de los pactos, la realidad de la salvación, la cual es una ¿qué? Es una persona, y es la vida de ¿quién? De su Hijo. Y en la vida de su Hijo es donde Dios nos ha provisto la fe, que es el tema que venimos estudiando en estas semanas. La fe abordada desde cómo Dios la va dando a conocer, sacándonos de todas las interpretaciones que nosotros hemos ¿qué? Tenido, y de todas las cosas que nosotros hemos contemplado desde lo que hemos aprendido más del hombre, porque cuando empezamos a aprender de Dios, Dios empieza a derribar todo lo que hemos aprendido del hombre, y no es para que nos llenemos de juicio y empecemos a señalar a uno y a otro lado, sino para caer de rodillas y podamos decirle: Señor, cuánto necesitamos que obres en nuestra ceguera, cuánto necesitamos que obres en nuestra sordera, cuánto necesitamos que obres en la dureza que puede tener nuestro corazón, porque si no obras en eso, Señor amado, podemos tener toda la realidad al frente. Muchos tuvieron a Jesús al frente
y no vieron la realidad de quién era Jesús. Y tenían la Biblia en sus manos, tenían las escrituras en sus mentes, aún pudieron llegar a ser maestros en Israel. Y cuando vino el autor de todo lo que ellos enseñaban, no lo reconocieron, porque sus ojos no lo podían ¿qué? Percibir. Sus ojos no lo podían ver. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esto? Dice Hebreos capítulo número 10, verso número 38. Todo lo que Dios nos ha provisto está en la vida de su Hijo Jesucristo. Y en Hebreos 10:38 nosotros tal vez hemos repetido esta porción también, donde dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y entonces empieza a hablar el Señor de lo que va a manifestar una vida en nosotros, pero no la vida que nosotros queremos, sino la vida que Dios ha provisto. Porque nuestra interpretación de la fe es cómo poder obtener la vida que nosotros soñamos, la vida que nosotros queremos, y no cómo Dios nos ha provisto una vida. A tal punto que tantas veces nosotros hablamos de Jesús, pero cuando escuchamos que se nos habla de Jesús, a veces no nos damos cuenta de cuál Jesús nos están hablando. Jesús vino como hombre sobre la faz de la tierra. Y no pierda de vista, por favor, esto que le voy a compartir. Medítelo en su corazón, pregúntele al Señor. Porque cuando Jesús vino sobre la faz de la tierra, en Mateo 4, se describe cómo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y particularmente todo lo que Jesús resistió es todo lo que hoy se ofrece desde los púlpitos en el nombre de Jesús. Allí en la tentación todo se fue centrando en la provisión, en la seguridad y en la gloria terrenal. Las palabras de Satanás al tentar a Jesús, y mire que si usted mira toda la tentación, fue tomar las escrituras fuera de contexto para provocar la caída. Y las escrituras fuera de contextos lo único que hacen es desviar nuestro corazón y nuestra vida, porque corremos tras la dirección equivocada. Frente a una necesidad física que había en ese momento, después de un ayuno, cuando Jesús tenía hambre, el tentador vino a decirle: ore para que esas piedras se conviertan en ¿qué? Para que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? ¿Y cuántas veces se ha vuelto el correr tras la provisión lo que atrae nuestro corazón y no Dios mismo? Mis amados, la escritura dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios nunca ha faltado y no faltará, no por tu fidelidad y la mía, es porque Él es fiel. No faltó su provisión 40 años en el desierto, no porque Israel hubiera honrado a Dios, no porque Israel hubiera obedecido a Dios, no porque Israel hubiera entendido quién era Dios, porque la fidelidad de Dios no dejó de manifestarse aún en medio de un pueblo endurecido en su corazón, que cada vez que aparecía una crisis evidenciaba dónde estaba puesto su corazón, que su corazón estaba puesto era en Egipto, y siempre estaba amenazando a Dios con volver a Egipto y con las cosas que habían allá. Es más, ese ruego no era nuevo. Allá cuando uno lee lo que aconteció cuando estuvieron frente al mar, sobre esto nos compartía ayer Samuel en la reunión de alabanza. Cuando estaban frente al mar y estaban ahí sin salida, está los egipcios apremiándolos, y todos empezaron a angustiarse y a clamar. Dice la escritura que el pueblo empezó a decirle a Moisés: esto no fue lo que te dijimos antes de que nos sacaras. O sea que desde antes de salir ellos tenían una resistencia para salir. Tal vez ellos querían que se derribara Egipto, pero no salir de Egipto desde allá. Y Dios los está sacando, pero cuán pegado su corazón.
está todavía ¿dónde? Allá. Y entonces todo eso engancha mucho nuestro corazón y nos quedamos en la búsqueda de provisión, en la búsqueda de lo que nos dé seguridad. Y entonces a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando lo subió a ese pináculo y le dijo que se lanzara. En cierta manera, si eres hijo de Dios, pruebe a quién. Pruebe a Dios. Mis amados, nosotros no necesitamos probar a Dios. Nosotros necesitamos es conocer a Dios. Porque el mundo de caminar probando a Dios es el mundo que nos ha puesto hambrientos de ver milagros. Porque casi siempre la fe la relacionamos es con dónde va a ocurrir un milagro, pero la fe bíblica siempre nos conduce a cómo vamos a ver a Dios, no a cómo vamos a ver un milagro. Podemos ver infinidad de milagros como vio Israel en el desierto, pero jamás vieron a quién, jamás vieron a Dios. Y la escritura dice que a todos les fue dada la misma palabra, pero a todos no les fue de provecho porque no la recibieron con fe. De manera que eso nos deja ver que la fe de Dios nos va llevando en otra dirección muy diferente. En esa tercera tentación, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás a Jesús? Si toda la gloria de estos reinos me ha sido dada, si postrado me adoras, te va a dar toda esta gloria. ¿Y qué hizo Jesús frente a todo eso con que quiso ser tentado? Lo resistió. Ahora, si ese Jesús resistió eso en la tentación, porque el Jesús que ahora se enseña en los púlpitos enseña a que se desee lo que él resistió. No, mis amados, porque no podemos seguir tras las ambiciones de nuestro corazón. Dios no vino a ofrecerle gloria terrenal a nadie. La perversión humana es la que ha hecho de la fe la forma de conseguir gloria terrenal, la cual es como la hierba que hoy es y mañana se seca y después es echada ¿en qué? En el horno. No podemos seguir anhelando lo que Dios resistió. Es poder entender que ante todas esas cosas han pervertido ¿a quién? Al ser humano. Muchas veces he compartido esto que les voy a decir, pero a veces hay cosas que nos mantienen ubicados. He conocido a muchos pastores en el trayecto de mi vida, pastores que cuando empezaron y su grupo era pequeño tenían un solo anhelo, solo era buscar a Dios, unos apasionados por la presencia de Dios, un anhelo ferviente. Pero cuando Dios se permitió y empezó a añadir personas, entonces el deseo del corazón del pastor cambió. Ya ahora su deseo no era esa vida y esa presencia de Dios, sino ahora su deseo era como el rebaño cada día es más grande y más grande y más grande y más grande, y se volcó en pos de eso y dejó al verdadero pastor. Y todo eso nos deja ver cómo nuestro corazón necesita ser guardado por el poder de Dios, y si no, muchas cosas van a atrapar ¿qué? Van a atrapar nuestra vida, van a atrapar nuestro corazón. La fe no es algo que produce el corazón humano, y es importante. Mas el justo por la fe que vivirá. Fue cubierto con la justicia, y en esa justicia vino una vida al ser humano. ¿La vida de quién? La vida de Dios. La fe de Dios solo procede del carácter y la naturaleza de Dios. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que solamente produce ¿quién? Dios, porque es del carácter de Dios, es de la naturaleza de Dios, es de la vida de Dios. Y allí dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y a qué llegamos? A fe. En otras Biblias la traduce como fidelidad, pero en la original es la palabra que corresponde a fe.
De manera que la fe pertenece al carácter ¿de quién? De Dios. Y cuando la persona empieza a manifestar fe de Dios, lo que se está manifestando en la vida de esa persona es la vida de Dios. Porque lo que se manifiesta desde nosotros mismos, lo hemos tocado ya, es un mar de dudas, es un mar de inquietudes, es un mar de incredulidad, donde muchas veces, hace poco estudiaba un tema con alguien sobre Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese crea que le hay es que crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta persona lleva muchos años como creyente, pero en lo que Dios nos permitió compartir, esa persona llegó a una conclusión y dijo: tengo tantas dudas de la existencia de Dios, pero tantas dudas de la existencia de Dios. Porque dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza. No dice que la fe tiene certeza, dice que la fe es certeza. Y ahí la palabra que se utiliza en Hebreos 11:1 en el original es la palabra hipóstasis. Y esa palabra hipóstasis me llama mucho la atención. Cuando la puedas consultar, la palabra hipóstasis significa naturaleza, esencia. De manera que cuando está diciendo que la fe es certeza, la fe es de la naturaleza ¿de quién? Es de la naturaleza de Dios. Viene de Dios. Y certeza es donde no hay o hay completa ausencia de duda. Y el único que vive en ese nivel es ¿quién? Es Dios. Y Dios lo que hace al impartir de la vida de Él en nosotros es empezar a formar en nosotros esa certeza que viene de parte de ¿quién? De parte de Él. Tenemos tantas dudas en tantas cosas, y como le digo, Dios muchas veces cuando nos está enseñando en el camino nos va permitiendo vivir muchas situaciones a través de las cuales vamos aprendiendo. Hablaba con un pastor estos días otra vez, y el pastor decía: Dios creó todo el universo, Dios hizo todo, pero ¿qué tal que haya vida extraterrestre, pastor? Me decía, ¿qué tal que haya vida extraterrestre? ¿Qué tal que haya otros mundos? ¿Sí o no? Y entonces nos damos cuenta que hay una realidad que nos está pasando en nuestro corazón. Porque la Biblia, mis amados, piensen algo, la Biblia no fue dejada por Dios con el propósito de demostrar que Dios existe. La Biblia no tiene el interés de demostrar la existencia de Dios. Amén. Eso suena raro. La Biblia no tiene el interés ni fue dada para demostrar que Dios existe. La Biblia todo el tiempo afirma que Dios existe. No busca demostrar absolutamente nada. Es más, cuando Moisés va a ser enviado a Egipto para sacar a la nación de Israel, él le pregunta a Dios: y cuando vaya, ¿qué les voy a decir a ellos? ¿Que quién me envió? Y de una vez la respuesta de Dios fue clara, ¿sí o no? Dios no envió, escuche, Dios no envió a Moisés a Egipto para demostrarle al pueblo que Dios existía. Él lo envió para que dijera: yo soy el que soy, Dios es. No lo envió para demostrar. Pero nosotros permanentemente estamos buscando cómo Dios me demuestra que es Dios.
Y por eso nos inclinamos tanto y se vuelve tan llamativo el asunto de los milagros. Ellos salieron 3 días de camino después de que pasaron por en medio del mar en seco, y después de haber pasado por medio del mar en seco, dice que tuvieron sed. Tuvieron una necesidad, y frente a esa necesidad su inquietud fue: ¿está Dios con nosotros o no está? O sea, si Dios está con nosotros, entonces que se manifieste. Ahora, eso lo que hacía era evidenciar la ceguera que ellos tenían en su corazón, porque tenían o contemplaban a Dios de una manera diferente a como Dios se quería revelar. Pero tantas veces nos acontece, y muchas de las cosas que compartimos no es para acusarlo a usted, son cosas que cuando Dios nos permite ver en el espejo de la luz de la palabra, van confrontando la realidad de nuestra vida. Porque tantas veces nosotros esperamos que acontezca. Esta semana iba caminando con alguien y ese alguien dijo: ay Dios, Dios, que no llueva. Y entonces la respuesta que le dije a esa persona fue: tan tremendo esto. Nosotros queremos controlar a Dios. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Nosotros queremos salir y queremos decirle a Dios a qué hora llueve, a qué horas hace sol. Señor, ay Señor, qué frío, mande sol. Y cuando el Señor manda sol, ay Señor, qué calor, mande lluvia. Y como que siempre estamos tentados a tener un control sobre Dios, a decirle todo el tiempo a Dios. Le decía: qué diferente cuando llegue el momento y digamos: Señor, si quieres que llueva todo el día, Señor, que me deleite en ti. Tú sabes por qué vas a permitir llover todo el día. No hay nada que Dios haga que sea injusto. Es más, a veces cuando hay exceso de lluvia empiezan a acontecer muchas cosas, ¿cierto? Claro, hay lugares que se llenan de peligro, hay muchas situaciones, pero la Escritura dice: cuando hay justos juicios de Dios sobre la tierra, los moradores aprenden justicia. Entonces nos acordamos de que dependemos completamente ¿de quién? Completamente de Dios. Y vamos aprendiendo a que necesitamos estar más sujetos a Dios que controlando a quién, que controlando a Dios. Nosotros queremos decirle a Dios cómo trate a nuestros hijos, cómo hace, cómo no hace en todas las cosas. La fe no fue dada al ser humano para controlar a Dios. La fe es para que el hombre pueda entender cómo el gobierno de Dios ha venido sobre su vida, sobre su corazón y sobre todo su ser, en la persona gloriosa del Señor Jesucristo, en esa persona maravillosa de nuestras vidas. Porque esa palabra hipóstasis es certeza, es naturaleza, es esencia. De manera que cuando Dios nos hizo partícipes de la fe, nos hizo partícipes fue de su naturaleza, de su esencia. Y si la naturaleza o la fe pertenece a la naturaleza y al carácter de Dios, la pregunta es: la fe que proviene de Dios, ¿qué nos lleva a buscar? Si el autor y consumador de la fe, Jesucristo, como hombre, solo buscó una cosa: no digo nada por mí mismo, todo lo que oigo al Padre, no hago nada por mí mismo, todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que ¿qué? Eso es lo que hago. Y Él dijo claramente: he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿A dónde nos dirige la fe que Dios planta en nuestro corazón cuando planta su vida y su carácter? A buscar todo lo que Él desea para nuestras vidas. Esta semana le decía a unos hermanos cosas que confrontan mucho nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, ¿qué queremos cuando oramos? Porque hay cosas que parecen la voluntad de Dios, pero muchas veces oramos y está tan maquillada la oración que pareciera que es para la gloria de Dios cuando estamos buscando nuestra propia gloria. Entonces le decía: ¿cuántas veces nosotros oramos, Señor, para que nuestros hijos no vayan por el mal camino, Señor, para que nuestros hijos no tomen malas decisiones, para que nuestros hijos no se equivoquen, Señor? La pregunta es: ¿tú oras eso o yo oro eso porque quiero que mis hijos no vayan por el camino equivocado, o porque quiero realmente la salvación de mis hijos?
Y si nosotros miramos eso, en el fondo la oración la hacemos es para complacernos a nosotros mismos. Señor, es que no quiero que me duela verlos equivocarse, es que no quiero que me duela, entonces yo no estoy pensando en lo que Dios quiere, sino en lo que duele mi propio qué, sino en lo que duele mi propio corazón. Y es donde Dios nos va librando de una manera especial. Claro, oramos con la esperanza de que Dios obre, pero que Dios obre salvación sobre la vida de quién, sobre la vida de nuestros hijos, que muchas veces Dios va a tener que quebrantar muchas cosas en las vidas de quién, en las vidas de ellos. Yo solamente le digo, Señor, en el momento en que tú vas a orar en mis hijos, Señor, dame el corazón para descansar en ti. Porque cuando somos padres, uno quiere evitar los trayectos. Es más, la mayor parte del tiempo uno quiere como que el Señor se los ponga a vivir a uno y a ellos se los evite. Y es imposible que ellos aprendan si Dios les evita el camino, y nosotros a veces cometemos el error de querer evitarles ese camino. Muchas cosas que hemos aprendido de Dios la hemos aprendido cuando el pastor tuvo que quebrarle las paticas a esta oveja, cuando el pastor tuvo que obrar de una manera especial con tanto amor para poder mantener la oveja en su redil, para poder obrar en el carácter de cada uno de nosotros. Pero Dios lo hace con un amor que extraordinario, teniendo la esperanza de que Dios obre. Porque mire que todas esas oraciones cambiarían con lo siguiente, para que nos demos cuenta cómo nosotros oramos es nuestra voluntad, aunque pareciera estar buscando la voluntad de Dios. Señor, que mis hijos no se pierdan, Señor. Entonces el Señor nos dijera, bueno, entonces como no quiero que tu hijo se pierda, esta noche me lo llevo. Ay, no, Señor, es que yo ¿qué quiero? ¿La salvación de ellos? ¿O quiero es que no me duela? Y entonces todo eso de una vez desnuda mi corazón y desnuda nuestro corazón perverso. Como les decía, cuando nosotros oramos al Señor que nos desnude, de verdad que la desnudez es nuestra vergüenza y necesita ser cubierta por Dios. El salmista oró diciendo, escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y esa es una oración con mucho contenido, porque ciertamente Dios sabe todo lo que había en el salmista. Sí, lo conoce absolutamente todo. Dios, no hay nada que Dios no conozca y no sepa. De manera que el salmista, en pocas palabras, le está diciendo, Señor, hazme conocer a qué está inclinado que mi corazón. ¿Sí? Y entonces yo venía con un concepto dentro de mi corazón como que yo era generoso. Y el Señor nuevamente me pone a llorar en una situación, porque alguien vino a hablar conmigo y manifestó, pastor, tengo esta necesidad, estoy pasando por acá. Y cuando alguien le manifiesta a uno sus necesidades, ¿cómo piensa uno? Primero uno mira si las de uno están cubiertas para poder cubrir la del otro. Y entonces finalmente mi respuesta para esa personita fue, bueno, vamos a orar, que Dios cómo va a hacer, pero pues yo en este momento no puedo ayudarle, no tengo. Y ese mismo día me encontré en un almacén comprándome unos zapatos, y cuando me los estaba comprando el Señor me dijo, hipócrita, no tenías para dar, pero sí tenías para ti mismo. Y fue allá al centro comercial y me encerré en un baño y me puse a llorar allá, a decirle, Señor, ese es mi corazón, por eso necesito tanto el tuyo, Señor, porque el mío aparenta ser bueno, aparenta ser generoso, aparenta ser amable, aparenta un mundo de cosas que son solo apariencia, porque tantas veces solo busco mi beneficio propio. Pero cuando tú lo vas desnudando, y no lo desnudó para señalarme, sino para librarme, para poder ponerme de rodillas y decirle, Señor, a cuántas cosas está inclinado mi corazón, que no eres tú,
pero que no las conozco, y solamente cuando tú las desnudas. Pero las desnuda el Señor, porque tantas veces otros me las han desnudado y me dio fue rabia. Cuando otro le dice, uy, ¿usted cómo es de tacaño? Entonces usted le da rabia y sale a la defensiva y se pone al ataque del otro. Pero cuando Dios se las desnuda no hay argumentos, solo hay un lugar: caer de rodillas delante del Señor. Solo hay una forma: caer postrados delante de Dios, clamando su misericordia sobre nuestras vidas, su misericordia que se ha manifestado en la vida gloriosa de Jesucristo. Porque no sabemos lo egoístas que somos, no sabemos ni somos conscientes de lo centrados que somos en nosotros mismos, y benditas aflicciones que nos están sacando de todo ese mundo. Porque uno dice, Señor, tanto por aprender. Por eso necesitamos un camino ¿de qué? De quebrantamiento, donde Dios nos saca de estar centrados, y la fe que produce Dios nos lleva a eso. Hebreos 11:3, acompáñenme allí. Hebreos 11:3. 11:3. Por la fe entendemos, que es el título del tema de esta mañana. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es una aseveración muy fuerte de parte de Dios. Esto es un mensaje muy contundente, porque está diciendo, por la fe entendemos. O sea que Dios nos ha provisto la fe, y en la fe hay un entendimiento que viene de parte de Dios, pero un entendimiento de quién es Él, un entendimiento de quién es Él. La fe nos comunica un entendimiento acerca de la persona de Dios y acerca de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios ha establecido, para que nosotros tengamos completa certeza, aún del universo. El hombre no tiene explicación para el universo y sigue buscando hipótesis, sigue llegando a conclusiones, sigue buscando argumentos, sigue haciendo conjeturas para poder explicar el universo. Cuando la Escritura dice, la fe nos provee un entendimiento para poder apreciar lo que Dios ha hecho, y lo que Dios y lo que Dios es. Porque tantas veces en el mundo de la mentira y del engaño nos es más fácil creer a las cosas que suceden que creer a la realidad de quién, a la realidad de Dios. También estuve orando con una hermanita porque se le murió un familiar, y entonces ella, a ese familiar que se le murió, entonces ella empezó a sentir ruidos en su casa, y empezó a sentir que a veces movían como cosas en la cocina, como que alguien aparecía en su cuarto, ¿sí? Y entonces aparecieron otros cristianos que le dijeron, eso es que su familiar está recogiendo los pasos, ¿sí? Y entonces, como aparecen evidencias más las creencias, ¿sí?, que cuando las pasamos por el filtro de las Escrituras no pasan, ¿cierto? No pasan. Y entonces ella decía, pero estoy tan preocupado o tan preocupada, pastor, porque si mi hermanita está por ahí dando vueltas es porque no ha encontrado reposo, y a mí me preocupa mucho que el alma de ella no vaya a encontrar reposo. Y estoy hablando de una cristiana pues de 20 años que no haya reposo. Yo la escuché y le dije, quiero mostrarle algo, igual traje la cita para compartírselos para que la miren, porfa. Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6. Porque la fe nos lleva no a creer en lo que funciona, no a creer en lo que parece, no a creer en las evidencias que se ven en un mundo engañoso y perverso, no creer a un mundo de conjeturas, no a creer a los engaños
en los que se manifiesta el mundo de las tinieblas, sino a tener la firmeza en lo que Dios ha establecido, independiente de lo que se pueda llegar a qué, de lo que se pueda llegar a ver. Entonces yo le decía a esa hermanita: mira, acontece algo. Una vez una persona muere, ya está definido dónde fue a la eternidad. Si murió con Cristo, va al paraíso. Si murió sin Cristo, va al lugar de tormento. No hay otro lugar. No hay lugar intermedio, no hay misa, no hay culto, no hay ofrenda en dinero, no hay bautismo, porque aún hay iglesias que hacen bautismos por los muertos. Se bautizan en nombre de alguien que murió, para que en ese bautismo esa persona pueda ser pasada de muerte a vida, pero en la Biblia eso no está. Y dice el Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que ha de morir. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo más seguro que usted tiene de aquí en adelante? Lo único que podemos asegurar es que nos vamos a morir. Ni siquiera podemos asegurar que vamos a amanecer mañana lunes. Ninguno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Verso 6, escuche: también su amor y su odio y su envidia fenecieron. Eso es equivalente a murieron también ya. ¿Y qué dice ahí la parte final? Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, cuando una persona se muere, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿puede venir a recoger sus pasos? No, es imposible. No tiene más parte en este reino. Así le suenen las ollas de la cocina, así le muevan la cama, así le sacudan. Más bien hay algo espiritualmente moviéndose que no proviene de Dios. Pero cuando no tenemos la certeza de lo que proviene de Dios, entonces aparecen todas esas posibilidades. Y esa hermanita me decía: pastor, pero ahí dice la Biblia eso, pero es que lo que yo veo es otra cosa. Es que yo a veces me parece verla en la cocina, y me parece verla en el cuarto, y me parece verla no sé dónde. Y entonces en el mundo de nuestras conjeturas nos vamos, y la única forma de tener entendimiento es cuando por la fe es alumbrado nuestro corazón. Si Dios estableció algo, fue lo que Dios estableció, independiente de lo que vean nuestros ojos y nuestro engañoso ¿qué? Nuestro engañoso corazón. Por la fe entendemos haber sido constituido el ¿qué? El universo. ¿Quién lo hizo? Dios. Y la única forma de entender lo que Dios hizo es por medio de la fe, de lo que Dios ¿a qué? Ha provisto. Por lo demás, nuevamente aparecerán todos los razonamientos humanos. Entonces hay todavía un creyente ahí luchando con que si la teoría de Carlos Darwin es cierta o no es cierta, si realmente venimos del mono, aunque a veces nos parecemos, si realmente hemos enfrentado toda esa evolución y estamos buscando una cantidad. Es más, le voy a decir una cosa que tal vez no va a ser de su gusto. Si buscáramos genéticamente y hubiese la posibilidad, porque no la hay, de que descendiéramos de un animal, el animal del que más parecidos somos no es el mono. El animal genéticamente más parecido al ser humano es el cerdo. Entonces, si esa fuera la realidad por proximidad genética, nos marranearon. Entonces nos damos cuenta, no es posible. Pero ¿dónde va a traer Dios la realidad? En el mundo de la fe. Y el mundo de la fe es el mundo de Dios, no es el mundo del hombre. Es el mundo de Dios,
manifestando su carácter en nosotros. Porque si la fe es certeza, quiere decir que la fe de Dios es la que nos va a sacar de todas esas cosas en las que nosotros divagamos en nuestro caminar. Porque divagamos mucho en nuestro caminar. La fe nos lleva a tener una completa seguridad, porque es lo que ha venido de parte de Dios y es todo lo que Dios es, que tiene el control absoluto ¿de quién? De todas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y eso solamente puede provenir ¿de quién? Puede provenir de Dios. Si no viene de Dios, tendremos todas las dudas posibles y estaremos buscando una cantidad de respuestas que jamás podrán suplir las inquietudes ¿de quién? Las inquietudes de el corazón. Solo la respuesta la satisface Dios mismo cuando se revela al corazón. Si Dios se revela, todo lo que nos inquieta, mire, tan rebeldes somos nosotros en tantas cosas que necesitamos un trato de Dios para humillarnos y aceptar la voluntad de Dios. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. Lo más fácil para nosotros es decir, hágase tu voluntad. El asunto es que Dios tiene que quebrar la nuestra para que la de Él realmente sea la realidad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Porque somos muy llevados ¿a qué? A nuestro parecer. Somos muy llevados a los deseos de nuestro corazón. Somos muy llevados a lo que a nosotros nos parece. Romanos capítulo 14 versículo 23. Si la fe que viene de Dios es absolutamente certeza, ¿de dónde entonces proviene la duda? ¿De dónde proviene la incredulidad? De la naturaleza caída. La naturaleza caída quedó fue en un mundo de probabilidades, a tal punto que ni siquiera la ciencia es exacta. Mis amados, el mundo de la fe no es el camino de la hipótesis. El camino de la fe es el camino de la máxima realidad del universo. ¿Y qué nos lleva a buscar y a conocer? A Dios. Y cuando conocemos a Dios por esa realidad que Él va manifestando, entre más Dios nos deja verlo a Él, menos queremos de lo de aquí. Estamos aquí, pero no deseando lo de aquí. Dice Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come, ¿cómo es? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De manera que todo lo que no proviene de la naturaleza de Cristo en nosotros, entonces proviene de la naturaleza ¿de qué? De pecado. Entonces no es un asunto de las acciones. Por eso Dios viene a tratar más que con las acciones. Viene a tratar con aquello donde se origen o donde se originan todas nuestras acciones. Nosotros no decimos mentiras porque la ocasión lo demandó. Decimos mentiras porque la naturaleza caída es una naturaleza de mentira y de engaño. Él le dijo a los religiosos de esa época: ustedes los deseos de su padre quieren hacer, ustedes son de su padre el diablo. Él ha sido padre de mentira, él ha sido homicida. De manera que cuando nosotros mentimos, ¿qué es lo que se está manifestando? Una naturaleza diferente, no es la naturaleza de Dios en nosotros. Nosotros desde esa naturaleza acomodamos todas las cosas, ¿sí o no? Uno se encuentra con cantidad de cosas donde uno va percibiendo la perversión del corazón, ¿sí o no? Un amigo o un conocido me dijo lo siguiente: invité a tal persona a tomar un café. Y yo, ay, qué bueno, ¿y eso por qué? ¿Qué lo motivó a tomarse ese café? Dijo, yo lo invité a tomarme un café, pero realmente lo que es que él va por un viaje y yo quiero ver si él me lleva.
Entonces, ¿realmente estaba interesado en ofrecerle un café? No, estaba interesado en conseguir un favor. Y eso muestra la perversión nuestra. ¿En qué? En tantas cosas de nuestro caminar. El camino de la fe que busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Nosotros necesitamos que la fe crezca en nuestras vidas. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero ¿cuál es la palabra que necesitamos? Cristo, que es la palabra viva. Cuando Cristo, la palabra viva, crece en nosotros, entonces crece la fe. Cuando crece la vida de Cristo, ¿dentro de quién? Dentro de nosotros. Porque nos lleva a buscar todo lo que es de arriba. Porque ya no es buscando que Dios haga lo que yo quiero, sino es buscando que Dios se revele a nuestro corazón y se revele a cada una de nuestras vidas. Porque la fe de Dios no nos conduce al futuro, sino al presente eterno de Dios que nos ha manifestado, el cual es Cristo. Completamente afectados por esa realidad. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Él es el refugio eterno para nuestras vidas. De manera que ahora Moisés ha sido enviado, pero ha sido enviado no para demostrar que Dios es Dios. Ha sido enviado para que la evidencia de quién es Dios se manifieste todos los días. La fe nos va a evidenciar quién es Dios todos los días de nuestro caminar. Nos va a llevar a verlo a Él, a conocerlo. Porque la fe es de Dios y solo lo de Dios revela a Dios por su Espíritu. El que hace todas las cosas es ¿quién? Es Dios en cada uno de nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Dios nos provee un entendimiento a través de esa naturaleza que nos ha provisto. En esa naturaleza está la fe para que podamos conocer y entender a Dios en todo nuestro caminar y cada día podamos estar más seguros y más firmes en esa realidad.